Bueno, pues muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo lo vean. Mi nombre es Gael Solís y hoy les voy a hablar acerca de los microorganismos extremófilos. Cabe resaltar que me enfocaré en lo que son los microorganismos. Pueden haber organismos también pluricelulares que son extremófilos, pero en este caso vamos a enfocarnos más en los microorganismos. Vamos a hablar en este video acerca del nombre de cada grupo extremófilo, dónde es que resisten, porque hay que recordar que los extremófilos se caracterizan por vivir en ambientes que son hostiles para la mayoría de seres, en este caso igual microorganismos, y vamos a explicar de manera un tanto general los mecanismos que utilizan para resistir en estos ambientes. Para cada uno de estos grupos podemos pasar mucho tiempo explicándolo, pero quiero tomar lo más general y que se entienda más o menos cómo son los mecanismos que usan para sobrevivir. Ok, empezaremos con los extremófilos que sobreviven en concentración de solutos, en altas concentraciones de solutos. Hay que recordar que los microorganismos pueden pasar por una turgencia o una plasmólisis. La turgencia, por ejemplo, cuando hay una distinta cantidad de agua entre ellos y su medio, puede provocar que la célula se expanda, absorba mucha agua y provoque la lisis celular. Y la plasmólisis es lo contrario, que el agua se salga de la célula y eso le provoca una desecación. Eso es importante entenderlo porque justamente es lo que estos microorganismos tienen que evitar. Empezamos con los más generales, que son los osmófilos. Estos utilizan la osmorregulación, que vamos a verlo un poco más en profundidad con los otros microorganismos que tenemos, pero trata de buscar ese equilibrio con su medio, ¿no? Para evitar intercambios por medio de su membrana, que hay que recordar que su membrana es permeable, entonces tiene que buscar mecanismos para regularse con su medio. También utilizan la transferencia por medio de la membrana para regularse con su medio. Ahora, yendo un poco más específicos, vamos a comenzar hablando de los halófilos. Los halófilos son los que se caracterizan por vivir en muy altas concentraciones de sal. Estos, pues, ¿cómo usan principalmente sus mecanismos para sobrevivir? Recordamos que tienen que realizar una osmorregulación, ¿no? Equilibrarse con su ambiente. Entonces, estos lo que tienen son dos estrategias principales. Una que se llama Salt-In y otra que se llama Compatible Solute, ambas en inglés. La de Salt-In se refiere a que esos microorganismos en su interior de la célula guardan, en este caso sería otra sal distinta a la del medio. Normalmente es cloruro de potasio. Entonces guardan esta cantidad de sal dentro de ellas para regularse con el medio que tienen. Y obviamente toda la maquinaria que está dentro de la célula igual está adaptada a trabajar con muchas sales. Y por otro lado hay otro tipo de microorganismos que utilizan esa otra estrategia, que es la de compatible solute o solutos compatibles. Estos microorganismos que usan esta estrategia son un poco más adaptables, ya que esta estrategia involucra la síntesis o la adquisición de solutos compatibles y, en caso de necesitarle, también para expulsarlos de la célula. Es por eso que, pese a que se cambian las concentraciones de sal, estos tienen una mayor eficacia para adaptarse y sobrevivir. Pero cabe mencionar que en estos la adaptación de la maquinaria celular no es tan enfocada en resistir salinidades altas como en los de Salt-In. Solutos compatibles pueden ser, por ejemplo, el glicerol. Estas son una de las moléculas que utilizan, y también derivados de azúcares. Bueno, ahorita hablando de los xerófilos, en este caso sería una resistencia a una baja concentración de solutos, principalmente el agua. Estos microorganismos se caracterizan por vivir con poca cantidad de agua, en fases de desecación. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que utilizan? Principalmente utilizan disacáridos como la sacarosa. ¿Qué ocurre? Cuando la membrana de fosfolípidos se pierde el agua, el disacárido actúa de una manera que mantiene la membrana en un estado físico como hidratada, por así decirlo. Es una de las maneras que tienen de reaccionar ante esta ausencia de agua. Otro mecanismo es la precipitación de hierro y manganeso, que estos dos los adquieren de su medio. La precipitan estos dos para formar el óxido de manganeso, que es de un color negro, y el óxido de hierro, que es de un color rojo. ¿Estos para qué los producen? Para crear una capa debajo de ellos y obtener partículas de arcilla sedimentada que les pueden proporcionar esa hidratación. Muy bien, ahora pasando a otro grupo. No, perdón. Todavía faltan los metalófilos.
que son los que sobreviven en presencia de muchos metales pesados. ¿Cuáles son sus mecanismos de estos? Los metalófilos principalmente tienen extensos plásmidos que les otorgan resistencia a estos metales y también forman complejos que son capaces de reaccionar con esos metales para inhibir esas facultades tóxicas que tienen, ¿no? Como que adaptan el medio para poder sobrevivir en ese entorno. Muy bien, ahora sí, pasando a otro grupo, vamos con los de temperatura. Empezamos con los termófilos, que son los que se encargan de resistir en ambientes de temperatura muy elevado. En este caso no puse los rangos de temperatura porque pueden ser muy variables dependiendo de cada microorganismo, pero en general estos son los que se encargan de sobrevivir en temperaturas muy altas. Uno de sus principales mecanismos de resistencia a esto es adaptar la maquinaria celular a resistir esas altas temperaturas. Ya saben que si las enzimas están a una muy alta temperatura, estas se desnaturalizan. En el caso de las enzimas que pertenecen a termófilos, no. Justamente esas enzimas de los termófilos son las que se pueden llegar a utilizar en el PCR, que es un proceso que se lleva a cabo a muy altas temperaturas. Luego, el otro grupo que vamos a analizar son los psicrófilos. Estos, por el contrario de los termófilos, se encargan de sobrevivir en temperaturas muy bajas. Igual que los termófilos, adaptan su maquinaria celular a resistir estas temperaturas. Principalmente tienen muy alta flexibilidad, sobre todo en la membrana, para facilitar el paso de los sustratos y nutrientes que necesitan. También tienen una estrategia parecida a la de los solutos que vimos en los halófilos, solo que pues en este caso tiene una función distinta y es evitar la congelación citoplasmática, ¿no? A tan bajas temperaturas es importante que puedan mantener el citoplasma en un estado líquido, bueno, plasma. Y por último, utilizan sales para bajar el punto de congelación del agua. En el caso de los psicrófilos, hay algunos que pueden sobrevivir hasta temperaturas debajo de cero. Entonces, en ese punto se encuentran con un problema y es que el agua pasa a estar en estado sólido y queda inaccesible. Entonces, estos utilizan estas sales para bajar ese punto de temperatura y crear microentornos donde puedan tener acceso a esa agua. Bueno, los siguientes que vamos a ver son los relacionados con el pH y comenzamos con los acidófilos. Para entender el funcionamiento de estos dos hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, el pH se refiere al potencial de hidrógeno y esto es importante porque este catión de hidrógeno es muy reactivo, entonces tiende a, por ejemplo, en un microorganismo a interferir con sus procesos metabólicos por todas las reacciones que provocan. Entonces, estos acidófilos utilizan un método de impermeabilidad, utilizando cargas en su membrana y también de expulsión de estos iones. Y bueno, por ejemplo, puede ser por medio de bombas. Muchos utilizan bombas para la expulsión de estos iones. Y en el caso de los alcalófilos, que son los que resisten a pHs muy alcalinos, estos utilizan igual la carga de la membrana. En el caso de estos, mantienen cargas negativas en la membrana para evitar el paso del grupo hidroxilo, que es el presente en pHs alcalinos. Evitar en la medida de lo que se pueda, ¿no? Porque cargas negativas se van a contrarrestar. Pasando a los siguientes, que son, bueno, es en este caso solo uno, que es el de la presión. Vamos a hablar de los piezófilos. En este caso, estos se encargan de resistir a presiones muy elevadas y sus principales mecanismos son la compresión de ácidos grasos. También se ha visto que poseen catalizadores de fosforilación, los cuales se les atribuye una mayor movilidad para estos microorganismos. Luego pasando a los nutrientes, en este caso vamos a hablar de los oligótrofos. Estos oligótrofos se caracterizan por vivir en ambientes con muy poca cantidad de nutrientes, es decir, que tienen muy poca cantidad de sustrato para sobrevivir. ¿Cómo pueden combatir esta falta de sustrato? Bueno, estos a lo largo de sus generaciones han expandido la variedad metabólica que pueden tener. Si hay muy pocos nutrientes en tu medio, tienes que ser capaz de poder metabolizar la mayoría que se pueda. Entonces, estos mediante intercambios genéticos adaptan su metabolismo para poder trabajar con diferentes sustratos, diferentes nutrientes.
Y también otra estrategia que utilizan es el PHA. El PHA lo utilizan principalmente para en inanición de... otra estrategia que utilizan es la presencia de PHA, que es el polibeta hidroxialcanato. Este, ¿qué uso le dan? Este se ha asociado principalmente a prevenir la lisis celular en condiciones de inanición de carbono. Entonces, como estos van a estar en un ambiente con muy poca cantidad de nutrientes, o entre ellos no van a tener mucha fuente de carbono, pues este PHA les ayuda a resistir esas cantidades de estrés que necesitan para evitar la lisis de estos microorganismos. Y bueno, en general esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.